El romanticismo. Vamos a hablarle sobre este movimiento artístico e intelectual. Inicia aquí, en estos dos países que tenemos aquí, Reino Unido y Alemania. ¿Qué es el romanticismo? Una profunda crisis social e ideológica que tuvo lugar en estos dos países, ya dije, y que se desató la idea de que la razón no era suficiente para explicar esta dura realidad. ¿Qué es el romanticismo? No seas Gil, no vayas a pensar que el romanticismo tiene que ver algo con el amor, de que son las personas románticas, solo las personas que creen que son románticas, que son pura labia, tiene que ver esto con ellos. No, para nada. El romanticismo fue una crisis social e ideológica que tuvo lugar en Europa, como lo dije al principio del video, especialmente en Reino Unido y Alemania. Con ella se desató esta idea de que no era suficientemente dura como se explicaba la realidad. Por eso en esta imagen vemos caretas, vemos una bandera con caretas, colores muy oscuros. Entonces, por eso vemos que el romanticismo no tiene nada que ver con tu labia de que eres romántico ni nada de eso. Tiene que ver con que no era suficientemente dura para explicar la realidad. Entonces, por eso fue un movimiento que se contrapuso hacia lo que se conocía como el racionalismo neoclásico. Es por eso que este especialmente enfatizó lo que son la subjetividad y las emociones. Fue una ruptura de los principios de la Ilustración, que sostenían como la base de todo conocimiento y exaltó la libertad de lo que es el individuo. Por eso vemos cómo son dibujos mucho más fuertes. Les dejaremos los personajes más reconocidos de nuestro país, Ecuador, en la época del romanticismo. Tendremos personajes como Juan León Mera, Dolores Veintimilla, entre otros personajes para destacar que fueron los principales representantes del romanticismo en el Ecuador. Muy buenas, público presente. Hoy les vengo a hablar sobre Dolores Veintimilla. Dolores Veintimilla, la cual nació en el año de 12 de julio de 1829. Falleció en Cuenca el 23 de mayo de 1857. Dolores Veintimilla Carrión, como su nombre de soltera lo dice, fue una poetista ecuatoriana del siglo XIX. Durante su corta vida fue la creadora de poemas de corte romántico, que están cargados de elementos que asocian a la mujer con el papel de víctima, asociados con sentimientos de dolor, tales como tristeza, anhelo del pasado, un amor frustrado, pesimismo, etc. A los 18 años, se casó en Quito con Sixto Antonio Galindo y Oroña, médico natural de Nueva Granada, el cual se encargó de que continuara con su educación literaria. Fueron padres de un solo hijo, Santiago. Aquí podemos ver algunas imágenes de nuestra querida Dolores Veintimilla, la cual, como siempre, es tan hermosa. Por eso es que me vestí como ella. Me veo bien, me veo bien. Ahora vamos a recalcar algunas obras principales de ella, y cuál es a Carmen, menos bella que tú, Carmela mía. A la misma amiga, ninfa del Guayas. A mis enemigos, ¿qué os hice yo, mujer desventurada? Aspiración, ya no quiero ventura ni gloria. A un reloj, con tu acampasado son la noche y mi dolor, mi favorito. El negro manto que la noche umbría. Bueno, y con esto me despido. Muchas gracias por haber atendido. Se los agradezco mucho. Muy buenas a todos y todas, oyentes y participantes de este foro. En esta ocasión, tengo la oportunidad de exponer una resumida vida y muerte de quien fue Juan Montalvo. Veamos quién fue este personaje. Bien, Juan María Montalvo Fiallos, el cual era su nombre completo, nació en Ambato el 13 de abril de 1832 y murió en París el 17 de enero de 1889. Fue un escritor y filósofo perteneciente a la escuela literaria del romanticismo. Bien, su estilo de escritura era un escritor bastante polémico. En su obra destaca el ensayo polémico. Como escritor era un purista en el uso del lenguaje y un clasicista en el estilo, pero un romántico en su amor a la libertad y en su lucha contra la tiranía. Es decir, estuvo en contra, una constante persecución y lucha en contra de aquellos gobiernos los cuales abusaban de la población en el Ecuador de ese entonces. Un poco más allá de su pensamiento. Fue un intelectual
que combatió los excesos de poder con sus ideas y escritos. Su obra se desarrolla principalmente en el periodismo político de corte liberal, el cual iba dirigido en contra de los dirigentes conservadores del país de ese entonces. Sus obras más famosas, una de sus obras más famosas, son las Catilinarias de 1880, Siete Tratados de 1882 y Geometría Moral, el cual fue publicado en 1902 después de su muerte. Hablando un poco de su muerte, Juan Montalvo falleció de tuberculosis en París el 17 de enero de 1889 a causa de una pleuresía. En ese mismo año, sus restos se trasladaron a Ambato, su ciudad natal, donde fue embalsamado y enterrado. Buenos días, querida profesora. Mi nombre es César Fernando Mendoza Guerrero y a continuación les voy a hablar sobre José Joaquín de Olmedo. Aquí en mi presentación escogí una caricatura sobre José Joaquín de Olmedo y una imagen real de él para que puedan compararlo. Bueno, José Joaquín Eufrasio de Olmedo y Maruri nació el 20 de marzo de 1780 y fue un abogado, político, prócer y poeta guayaquileño. Fue uno de los personajes con mayor trascendencia y participación en la historia ecuatoriana. Él fue un demócrata convencido, destacado poeta y político, y en la época colonial fue diputado en las Cortes de Cádiz, donde dio su brillante discurso en contra de las mitas en 1812. Entre sus obras más destacadas se encuentra El alfabeto para un niño, Un sueño, La muerte de mi hermana, El árbol, La victoria de Junín, Mi retrato y muchas más. Como dato curioso, él diseñó la bandera y el escudo de Guayaquil y además compuso la letra para su posterior himno. Finalmente, él fallece el 19 de febrero de 1847 de manera prematura debido a diferentes dolores de estómago y estitiquez ocasionados por un cáncer lento que ya llevaba arrastrando varios años atrás. Él falleció a los 68 años de edad y eso fue todo. Muchas gracias. Espero que el video haya sido de su agrado. Esta fue nuestra presentación y ya saben, si necesitan hacer videos de otros temas, ya saben, pueden contactarnos, nos conocen y esto ha sido todo. Muchas gracias.